Bienvenidos a todos a esta segunda conferencia con el tema el arrebatamiento de la Iglesia. Y la primera cosa que quiero compartir es el cuadro que tenemos en la primera página del libro sobre las posturas escatológicas que hay en la Iglesia, en el pueblo de Dios, porque concretamente sobre escatología, sobre el futuro, sobre las predicciones, sobre las profecías bíblicas, hay 4 posturas que son muy válidas las 4. Uno son los amilianistas. Amilianistas significa que no creen que vendrá un milenio físico de 1000 años, sino que desde la cruz hasta la segunda venida estamos viviendo un milenio. Estamos viviendo el milenio donde la Iglesia está reinando en esta tierra. Creen que Satanás está atado y no puede ejercer todo su dominio, aunque sigue haciendo algo de mal. Luego será desatado para ser totalmente destruido. Esta es la postura de los amilianistas. Después tenemos los postmilenianistas, que significa que la segunda venida de Cristo vendrá después del milenio. Los cristianos obtienen la victoria y el reino de Dios en la tierra. Todo va a ir mejor hasta la llegada de Jesús. Representa que desde que Jesús murió en la cruz y fue fundada la Iglesia va en aumento, y es la que reinará en la tierra hasta la segunda venida de Cristo. Los preteristas son aquellos que se basan en que la Biblia es histórica, y como historia, que es verdad que es la Biblia, todo ha acontecido. Dicen que el Apocalipsis ya ocurrió en la época de Nerón, en los años 70, cuando fue destruido Jerusalén. Y eso es lo que piensan los preteristas. Y nosotros somos dispensacionalistas. Nosotros creemos que Dios actúa por dispensaciones con el ser humano. Por ejemplo, teníamos con Adán la dispensación de la inocencia. Luego llegó, por ejemplo, la dispensación del reino cuando con Israel se pusieron todos los reyes. Luego, por ejemplo, la dispensación de la gracia, que es con Jesús. Y luego vendrá la dispensación del milenio, y etcétera. Así todo es lo que nosotros creemos, que Dios actúa por dispensación. La diferencia básica está en que desde la cruz, la primera venida, hasta la segunda venida, este espacio, aquí tenemos a la Iglesia. Entonces, todo depende si hay un arrebatamiento, si no hay un arrebatamiento, si Satanás es atado, si no es atado, el milenio, si será antes de la venida o después de la venida. Y estas son las dos posturas que hay. Eso está bien explicado en el libro, como lo podréis ver. La diferencia entre postmilenianistas y premilenianistas, o sea, los que creen que el milenio será después de la venida de Cristo y los que creen que será antes de la venida de Cristo. Nosotros creemos que será después de la venida de Cristo, donde Cristo viene e instala su reino milenial. La Biblia está llena de citas en que así lo dicen, pero hay otras citas que también dan pie a las demás posturas escatológicas. La diferencia entre los premilenianistas históricos y dispensacionales es que la hermenéutica, el estudio y la interpretación de la Biblia, los que piensan que la Biblia es histórica y que ya todo pasó, que ahora estamos en un mundo espiritual, es que la hermenéutica es literal, pero hay algunas excepciones. Nosotros creemos que la Biblia es literal. Cuando la Biblia te dice que se abrirá el río Éufrates, que se secará el río Éufrates, no es espiritual, porque la Biblia te está diciendo un lugar geográfico, te está diciendo un río concreto, y eso no es espiritual, eso tiene que entender como literal. Otra de las diferencias más grandes es sobre el tema de Israel, en que hay los historicistas piensan
que la Iglesia y Israel es el mismo cuerpo, es la misma ente, es lo mismo en la Biblia. Sin embargo, nosotros creemos que Israel es un cuerpo, la mujer del Padre, y la Iglesia es la novia del Cordero. Son dos entes diferentes, con propósitos diferentes y con promesas diferentes, tanto si es para la Iglesia como si es para Israel. Y el arrebatamiento de la Iglesia, que unos creen que será antes de la tribulación y otros creen que será después de la tribulación. Nuestra postura concreta es que será antes de la tribulación. Hay muchas citas bíblicas que así lo acompañan, y en esto pues vamos a empezar hoy con el arrebatamiento de la Iglesia. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ilumine, nos dé paz. Sí, ya está. Y nos ilumine, nos dé paz y nos abra el entendimiento. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque vamos a escuchar tu palabra, Señor, las cosas que tú tienes que decirnos, las cosas que tú tienes para darnos, Padre. Te pedimos que abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, que seamos buena tierra, Señor, donde tu semilla caiga y dé fruto a 100 por 1, Señor. Te pedimos por el predicador para que tú le ayudes, Padre, para que pueda hablar correctamente tus palabras, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amén. Bueno, el arrebatamiento de la Iglesia, cambia la imagen ya, Ángel. El arrebatamiento de la Iglesia, dice Juan, capítulo 14 y versículos 2 y 3, que me voy. No tengáis temor. Era la predicación, era el momento antes de ser apresado Jesús. Me voy a ir, pero no tengáis temor, porque si me fuere y os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esta es una de las bases de los versículos que dan pie al arrebatamiento, a la doctrina del arrebatamiento. Nosotros tenemos que entender, como hemos explicado antes, que la Biblia es un libro sellado. La Biblia es un libro lleno de sellos. Cuando Daniel escribió su libro, el ángel le dijo: sella estas palabras, Daniel, porque son para el tiempo del fin. Hay cosas que durante 2700 años, desde que Daniel, o 2500 años, desde que Daniel escribió hasta nuestros días, los cristianos lo leían, pero estaba cerrado, no lo entendían. Hoy podemos decir que el Espíritu Santo ha quitado esos sellos de la Biblia, ha quitado esos sellos y empezamos a entender la Biblia con más claridad y con más luz que nuestros hermanos anteriores. No quiere decir ni que seamos mejores, ni quiere decir nada, simplemente es que habían unas revelaciones concretas que Dios quería que supiésemos la última generación. Y en eso nos centramos en que nosotros seremos esa última generación. Como he dicho antes, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, ellos creían que iban a ser arrebatados, ellos creían que iban a ver al Señor Jesús. Los cristianos de aquella época, que en Tesalonicenses se nos explica, creían positivamente de que la venida de Cristo estaba entre ellos, estaba a punto de llegar, porque los acontecimientos que estaban viviendo eran de sufrimiento, de tribulación, de gran tribulación. Mataban a los hermanos, los quemaban y todas las cosas que pasaron en aquel primer siglo. Pero vemos que la historia nos ha demostrado que no es así. Cuando se cerró la Biblia en el Apocalipsis, las palabras del ángel fueron diferentes a Juan. No selles las palabras de esta profecía, porque son para el tiempo del fin, para los últimos tiempos. Nosotros, hermanos, tenemos un privilegio sobre el apóstol Pablo.
sobre los hermanos nuestros de la primera iglesia, sobre los hermanos antes de 300 años en que se cerró la Biblia. Nosotros hoy tenemos la revelación completa de Dios para nuestras vidas, escrita y puesta en nuestras manos. Los hermanos de Tesalónica no lo tenían, los de Filipo tampoco, ni los de Éfeso. Ellos no tenían la Biblia al completo, tenían alguna carta de Pablo, tenían alguna carta que se había enviado a las 7 iglesias. El Apocalipsis fue caminando por todas las iglesias, en alguno hicieron alguna copia, pero no tenían la revelación completa como nosotros tenemos. Por eso, nuestra responsabilidad delante de Dios es mayor. A quien mucho se le da, como dice la palabra, mucho se le pedirá. Amén. Nuestro Señor es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, pero su justicia está a la misma altura que su amor, su bondad y su misericordia. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 15, del 51 al 54, hermanos. Este va a ser, junto con el de Tesalonicenses, nuestra lectura base en la mañana de hoy. 1 Corintios 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La primera cosa que nos llama en esta lectura es que hay un misterio. Y un misterio significa que es algo que estaba oculto hasta que el apóstol Pablo lo escribió y nos lo dio a conocer. El arrebatamiento de la iglesia no se le dio a Juan, ni se le dio a Pedro, ni a Tomás, ni en el Antiguo Testamento ni siquiera conocían que habría de haber una iglesia, y menos que sería arrebatada en vida. Pero este misterio se le dio al apóstol Pablo. Y este misterio ha estado oculto casi 18 siglos, hasta que hace unos 200 años el Espíritu Santo movió a los hermanos a entender estas citas, de que vendría un momento en que unos seres humanos serían arrebatados en vida y llevados al cielo, antes de la venida del Señor Jesucristo, como vamos a demostrar en esta mañana. Mirad, el arrebatamiento de la iglesia es un evento profético, escuchar bien, en el cual las células, o sea, cada miembro que compone la iglesia, solo la iglesia, es un evento profético en el cual las células del cuerpo de Cristo son transformados en cuerpos glorificados, desde Pentecostés hasta ese mismo momento. Es un acto, es un proceso instantáneo en que desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo, estén durmiendo o estén vivos, serán transformados a la imagen de Cristo, cuerpos glorificados. Eso es el arrebatamiento. Es el momento de esa transformación, y será en el momento en que seremos sacados de este mundo. Nuestra segunda lectura está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo del 13 al 17. Y el apóstol Pablo también es muy categórico cuando empieza a hablar sobre esto. Y dice,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen no son los que están durmiendo haciendo la siesta. Los que duermen son aquellos que ya han partido con el Señor, que sus cuerpos están dormidos, no muertos, porque la palabra muerto, como explicamos ayer, es separado de Dios. Y nuestros hermanos, que ya no están en el cuerpo, están presentes en Cristo, no están separados de Dios. Por eso Cristo siempre habló de ellos, los que duermen. Lázaro está muerto. No, él está durmiendo. Cuando llegó, lo resucitó. Llevaba 4 días muerto físicamente. Cristo lo resucitó. Entonces, el concepto de dormir en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es los que han partido con el Señor y sus cuerpos están pues descompuestos, se los ha comido un tigre, lo que les haya pasado, pero ellos están en la presencia del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron con él. Y entonces Pablo introduce unas palabras muy solemnes. Por lo cual, como nosotros creemos que ha pasado esto, que va a pasar esto, como sabemos que Jesús murió y resucitó y nosotros también, dice, por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. O sea, el Señor me ha dicho que os diga esto, está diciendo el apóstol Pablo. Que nosotros, los que vivimos, no los que dormimos, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no seremos antes que los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué palabra dice? Arrebatados. ¿Lo veis? Arrebatados. Esta palabra en griego es la palabra harpazo, como un zarpazo que hace un tigre, que significa en un momento, en un instante inesperado. En ese momento seremos arrebatados, cogidos. Cuando se tradujo al latín la Iglesia, la Vulgata, se tradujo la palabra raptarus, que por eso nosotros también le decimos que es el rapto de la Iglesia. En griego, zarpazo. En latín, raptarus, que ahí viene arrebatados. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, categóricamente nosotros podemos decir que hay un arrebatamiento bíblico, que la Biblia nos dice que seremos arrebatados, de que seremos sacados de este mundo vivos, porque lo está diciendo, primero los muertos resucitarán, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos ascendidos, y nuestros cuerpos serán cambiados, serán a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero primero se tocará la trompeta, ha dicho, ¿verdad? Tanto nos lo ha dicho en Corintios como ahora en Tesalonicenses. Se tocará la trompeta. Y cuando se tocaba la trompeta, en el Antiguo Testamento, se tocaba para reunión. O se tocaba, por ejemplo, cuando tenían que atacar. O se tocaba para ciertas cosas. Pero, concretamente aquí Pablo se está nombrando a la trompeta de reunión. Hay otros hermanos que creen que se está refiriendo a las trompetas del Apocalipsis y a la última trompeta, la séptima trompeta, que es la llegada de Cristo. Pero resulta que las trompetas del Apocalipsis son para juicio contra este mundo.
no para llevarse a la iglesia. Cada trompeta es un juicio. Y la segunda venida de Cristo es el juicio más grande que hay, porque es la ira del Cordero sobre este mundo, no sobre la iglesia. Entonces entendemos que esta trompeta no puede ser la del Apocalipsis. Está hablando de otra trompeta. ¿Qué trompeta será? ¿Qué trompeta será la que el Señor va a tocar? Y nosotros la vamos a escuchar, ¿eh? El mundo no. Pero nosotros escucharemos en un momento. ¿Qué trompeta se escucha en el cielo? Y en ese momento seremos arrebatados. Seremos llevados en gloria a la presencia del Señor. Mirad, en Levítico 23, versículo del 23 al 25, se nos habla de las fiestas de la trompeta para reunión. Es una de las 7 fiestas de Jehová. Acordaros que las fiestas no son del hombre, son de Jehová y son para Jehová. Tenemos la Pascua, la primera de las fiestas. Tenemos las panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación o Yom Kippur y los tabernáculos. Estas son las 7 fiestas del Antiguo Testamento que se le dio al pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesús, como cumplió toda la ley, tuvo que cumplir todas las fiestas en su cuerpo, no celebrarlas públicamente, porque celebrarlas celebró todas públicamente, pero en su cuerpo, en su vida, tenía que cumplir todas las fiestas. Y cumplió el día de la Pascua. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz. Él es el Cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo. Acordaros que Juan el Bautista, cuando lo vio, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y cuando él murió en la cruz, él celebró la Pascua. Acordaros que la Pascua era cuando aquel ángel de la muerte pasó sobre todo Egipto, y todo aquel que no tuviera la sangre de Cristo en el dintel de su puerta, de aquel corderito que habían matado sin culpa, serían muertos sus primogénitos, que es lo que pasó con todos los egipcios. Sin embargo, el pueblo de Israel, ni uno de los primogénitos murió. Nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, tenemos una señal, que es la señal del Espíritu Santo. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo y ahora estamos marcados con el Espíritu Santo. Y cuando viene el enemigo y cuando nos quiere hacer algo el diablo, él ve que tenemos una pertenencia, pertenecemos a alguien, y pasa de largo y no nos puede hacer todo el mal que quisiera. No puede. Nos hace el que Dios le permite para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Después viene la segunda fiesta, los panes sin levadura. Los panes sin levadura era la vida santa que llevó Jesús. ¿Qué dijo Jesús de la vida, de la levadura? Tener cuidado con la levadura de los fariseos. Se estaba refiriendo al pecado. Jesús dijo una parábola: un poco de levadura leuda toda la masa. Tú puedes llevar una vida en santidad y muy bien, pero ese poquito de pecado contamina toda tu vida. Una mosca, como lo dice en Proverbios, hace hedor el perfume del perfumista. Amén. Entonces, Jesús, en su sepultura, él celebró los panes sin levadura. El que no tuvo pecado, el que vivió sin pecado, sin mancha, sin arruga, perfecto para Dios, se hizo pecado por nosotros, asumió nuestra culpa. No fue que pecó, él nunca podía pecar, porque él era el santo de los santos. Así se llamaba su padre, y así se lo pusieron a él el nombre, el santo ser que ha de nacer. Ese es su nombre. Él no podía pecar, ni estaba decantado al pecado, ni nada que ver con el pecado. Él le dijo a los fariseos un día, cuando se acercaban y le acusaban: a ver quién me redarguye de pecados, a ver quién me acusa, a ver quién me dice dónde he pecado yo. Y nadie lo pudo acusar. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado.
Entonces, esto es los panes sin levadura. Después, las primicias. La resurrección. La resurrección de Cristo. Él son las primicias, como nos dice en 1 Corintios capítulo 15 también. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. No os dejaré solos, os enviaré a otro consolador. Y ahí tenemos las 4 fiestas que cumplió Jesús. Pero quedan 3, que una la cumplió por la mitad y falta la otra mitad por cumplir. La primera fiesta que se nos acerca es la de las trompetas, que es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, el llamado a la iglesia. La segunda fiesta es el día de la expiación, que una parte la hizo en la cruz. Nos expió del pecado, pero no de todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no cree en él. Como dice en Zacarías, cuando vean al que traspasaron, entonces creerán en él. Y en 2 de Corintios, el velo que tienen se les caerá cuando crean en el Señor Jesucristo. Y entonces, Romanos capítulo 11 nos dice, y entonces todo Israel será salvo. Ahí llegará el día completo de la expiación. Nosotros entramos como iglesia la mitad de la expiación. Nosotros ya somos limpiados por la sangre de Cristo, expiados por su sangre, pero el pueblo de Israel todavía no, y lo será en su segunda venida. Por eso el día de la expiación es la segunda venida de Cristo, cuando creerán completamente en él. Y por último, la fiesta de los tabernáculos, que celebraremos con Cristo en el milenio. Eso ya hablaremos cuando llegaremos al milenio. Entonces estas son las 7 fiestas de Jehová, de las cuales Cristo ha celebrado 4 y 3 faltan por celebrar. Y la próxima fiesta que viene son las trompetas. Las trompetas es una fiesta que se celebra en el mes de septiembre. Actualmente, septiembre, octubre. Tiene que ver con la luna. Qué curiosidad. No tiene un día concreto. Nadie sabe el día y la hora que se va a celebrar ese día de las trompetas. Los israelitas no lo saben. Tienen que esperar a que llegue ese día para tocar las trompetas. O sea que es muy parecido a lo que Jesús dijo, que nadie conoce el día ni la hora. Saben los tiempos, saben que será en septiembre, saben que se va a celebrar esas trompetas los judíos, pero no saben concretamente el momento hasta que no vean la luna. Así es. Entonces, vemos como esa similitud con nosotros, pues tenemos que estar gozosos de eso. Nosotros no podemos decir que Cristo va a venir en septiembre. Nosotros no podemos decirlo eso. Pero sería muy bonito que fuera cuando los pueblos de Israel tocan las trompetas y nosotros fuéramos levantados. También sería muy bonito, pero no podemos decirlo porque la Biblia no lo dice. El segundo punto es que todos seremos transformados. Y nos podíamos preguntar, ¿transformados cómo? Dani, yo soy como soy, Madeline, Agustí, Isidro, cada uno somos como somos. ¿Qué cuerpo tendremos? ¿A qué se refiere en Corintios que seremos transformados? Dice Filipenses capítulo 3 y versículo del 20 al 21. Vamos a buscarlo. Filipenses. Dice que Jesucristo, así acaba el versículo 20, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Nuestro cuerpo es el cuerpo de la humillación nuestro, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también sujeta a sí mismo todas las cosas. Ya sabemos algo, seremos como Cristo. Tendremos el mismo cuerpo que Cristo. Uy, ¿y qué cuerpo tuvo Cristo? Si nosotros seremos como Él, significa que cuando Él resucitó,
ese cuerpo que Él tuvo es el que nosotros vamos a tener. ¿Y cómo será ese cuerpo? Primeramente, en 1 Corintios 15, del 42 al 44, no lo vamos a leer, nos da las características de ese cuerpo. Primero, ¿os fijasteis qué le pasó en la cruz al Señor Jesús? Cuando el centurión le traspasó el costado, ¿qué salió de ahí? Agua y sangre. Y salió agua y sangre porque ahí tiró ya las últimas gotas de sangre que había en su cuerpo. Cuando Él resucitó, no había sangre. Ya su alma no estaba en la sangre. Ya la vida del cuerpo no está en la sangre, sino que está en el espíritu que Dios nos ha dado. Ya somos seres espirituales con cuerpo. Pero nuestra alma no es la que domina, como nos pasa ahora en nuestro cuerpo. Si nosotros nos quitan la sangre, ¿qué nos pasa? Que nos morimos. ¿Qué tenemos en nuestra sangre? Nuestras emociones. Nosotros somos la sangre, nuestro yo. La Biblia le llama Nepesh, el alma. Así se dice en el Antiguo Testamento. Cuando una persona no conoce a Cristo, es guiado por su corazón, por sus emociones. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando entra en un cristiano? Porque la palabra de Dios es poderosa y más cortante que toda espada de doble filo, que separa los huesos, los tuétanos de las coyunturas, y separa el alma del espíritu. Una cosa que está unida, llega la palabra de Dios y la separa. Ahora el espíritu es el que tiene el dominio. El alma tiene que subyugarse al espíritu. Pero Jeremías, engañoso y malvado es el corazón humano, ¿quién lo conocerá? Y ahí tenemos la lucha del alma contra el espíritu. Ahí tenemos la lucha de la carne contra el espíritu. Hasta que de gloria en gloria somos transformados a la estatura de un varón perfecto. Y en esa batalla es la batalla que viviremos todos los días de nuestra vida, desde que conocemos a Cristo. El orgullo, la soberbia, yo soy una persona que he hecho esto y he hecho lo otro, y ahora llego a Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Someteos unos a otros. El que quiera ser primero, que sea el último. Los últimos serán los primeros. ¿Yo he venido para qué? ¿Para que me sirvan? No, yo he venido para servir. Esas son las palabras de Cristo que nos da a todos. Yo he venido para servir a los demás, no para que me sirvan. ¿Nosotros para qué estamos? Para servir a los demás, no para que nos sirvan. Amén. Entonces el cuerpo de Cristo no tiene sangre. Lo tenemos claro. Nosotros tendremos un cuerpo igual que Él, sin sangre. Pero sin embargo, este cuerpo no es un cuerpo de una vaca, ni de un elefante, ni de una hormiga. Es el cuerpo de un hombre. Tiene brazos, tiene piernas. Cuando Él enseñó sus manos, eran sus manos. Él tenía manos, tenía ojos. Esto nos dice que en el trono, el que está sentado a la derecha es un hombre. El que venció al querubín maligno es un hombre, con cuerpo de hombre. Ahora entendemos que la tierra es el centro del universo, porque aquí es donde estuvo ese hombre. Y donde este hombre tenía que tener un cuerpo que pudiera ser sostenido por esta tierra. No nació en Marte, ni en Júpiter, ni en un otro lugar de la galaxia, ni del universo. Vida en otras galaxias es muy difícil, porque Dios preparó esta tierra para su Hijo. Es muy difícil que haya vida como nosotros la conocemos. Otra cosa es vida espiritual, y eso está lleno el universo. ¿Y qué hizo este hombre? Juan 20, 19. Cuando resulta que los apóstoles estaban
temblorosos de miedo. Ay, 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 han matado a nuestro Mesías, han matado a nuestro Maestro. Allí 10 estaban reunidos en el aposento alto, cerrados con llave, como aquí, pero cerrados con llave, que nadie los encuentre, porque los querían matar. Y de repente Jesús aparece en medio. ¿Qué pasó? Que Jesús, su cuerpo, puede traspasar la materia, no está cogido a la materia. Aquí hay unas moléculas que se están en movimiento, en vibración, y cuando yo las toco, por eso no las puedo atravesar. Son leyes físicas. Pero estas leyes físicas no actúan en el cuerpo de Cristo. Cristo tiene el poder de materializarse y desmaterializarse. ¿Qué pasó con los ángeles que vinieron con Cristo? Que llegaron a Sodoma y a Gomorra. Y comieron, y estuvieron, y durmieron. E incluso los de Sodoma querían acostarse con ellos, porque eran varones hermosos. Su cuerpo se materializó en ese momento, y después del juicio desaparecieron. Volvieron a donde tenían que volver. Y pueden comer. Seguiremos comiendo. En el cielo hay mucha comida. Nos dice que hay árboles, y allí seguiremos comiendo. Cuando Jesús se encontró con los discípulos en la playa, ¿qué coméis? Y dice, pues, dadme un poquito de mí, a mí, de pescado, de miel. Y Cristo comió. El cuerpo es totalmente diferente. Un cuerpo que no está sujeto a las leyes físicas del universo, de la creación. Cuando fue ascendido al cielo, todos lo vieron volar. Todos lo vieron que ascendió hacia el cielo. Es un cuerpo que se puede desmaterializar y volverse a materializar. Y es un cuerpo que no está desnudo, que está vestido con ropas. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 13. ¿Sabéis qué ropas son? ¿Y qué ropa llevaremos nosotros? Llevaremos las ropas de nuestros actos, de nuestra buena conducta, el lino fino que son las buenas obras del cristiano. No existe un cristiano que se llame cristiano y que no viva como un cristiano. Eso no existe para Dios. Ese no es cristiano. Ese se cree cristiano, pero no lo es. Como hoy en día, muchos hombres que se creen mujeres. Se creerá mujer y vivirá como una mujer, pero no lo es. Un cristiano que es cristiano tiene que dar frutos de cristiano y vivir como un cristiano. ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento? ¿Nos dice alguna pista la Biblia? ¿Nos dice cuándo ocurrirá? Vamos a ver en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 7. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y versículo 2 y versículo 3 al 7. ¿De qué está hablando aquí? El hijo de perdición, el anticristo, el cual, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis, hermanos, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene al anticristo, a este malvado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio, otro misterio, el de la iniquidad. Solo que este misterio hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de el medio. ¿Qué es lo que detiene la aparición del mal?
¿Qué es lo que detiene la aparición del anticristo? ¿Qué es lo que detiene en tu casa que no seas destruido? ¿Qué es lo que detiene a la iglesia de que no sea borrada de este mundo? El poder del Espíritu Santo con nuestras oraciones. Eso es lo que le detiene. El Espíritu Santo y la iglesia unidos son los que detienen el mal en este mundo. Cuando tú oras por tus hijos, estás deteniendo el mal y no dejas que actúe. Cuando tú oras por tu iglesia, estás deteniendo el mal y no dejas que las potestades actúen dentro de la iglesia. Cuando tú estás orando a favor de los trabajadores que trabajan contigo, de tus compañeros, de tus jefes, de tu país, de tu ciudad, estás deteniendo el mal para que no actúe. Por eso la iglesia tiene que ser arrebatada antes de que aparezca el anticristo. A mí me gusta mucho como lo dice un pastor, que dice: imaginaros, hermanos, que la iglesia todavía está aquí en el mundo y empieza a manifestarse el anticristo y todas estas potestades del mal. Dice, se juntan 20 suegritas, como dice él, a orar, y se lo quitan del medio. Y se lo quitan del medio porque el poder de la oración es muy grande. Es el más grande que tenemos junto con el Espíritu Santo. Por eso tiene que ser quitado de en medio la iglesia. ¿Para qué? Para que el mal se manifieste. La primera manifestación, la apostasía de la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. ¿Por qué? Porque la iglesia es el baluarte de la verdad. Nosotros llevamos la bandera de la verdad. En un mundo de mentiras, nosotros somos los que decimos, tenemos la verdad. La única verdad que existe la tenemos nosotros. Se llama Jesucristo. Nosotros no te decimos, síguenos a nosotros. Nosotros no te decimos, sigue esta religión o sigue esta denominación. Nosotros te decimos, sigue a Jesucristo. Porque Él es el que tiene la verdad. Sigue a Jesucristo. Y Jesucristo te llevará a la gloria del Dios Padre, porque Él es el único camino y el único que tiene la vida. Pero hermanos, vamos a leer 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Una lectura que puede asustar a muchos, y sobre todo a muchos incautos que no paran de escuchar por internet. A muchos pastores, a muchos mensajes, que hoy están aquí y mañana están allá, que no tienen una vida centrada en una iglesia local. Porque Dios puso iglesias locales, porque así le gustó al Espíritu Santo, así lo designó Dios y así se hizo desde el principio. Iglesias locales, en Jerusalén había otra, en Tesalónica había otra, todos eran hermanos, pero cada iglesia independiente de las demás y a la vez unidas, como ha dicho el pastor Agustín antes. 2 de Corintios 11, capítulo 13 y versículo 15. Ayer hablamos grandemente de este malvado que se disfraza, que se llama Lucifer, y entendimos un poquito cómo trabaja, cómo vive, cómo actúa, pero vamos a ver cómo lo hace dentro de la iglesia. Versículo 13. Porque estos, está hablando de los falsos apóstoles, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En aquella época habían muchos que decían, yo soy apóstol de Cristo, pero ni fue de los 12, ni estuvieron con Cristo, simplemente se querían beneficiar y entrar dentro de las iglesias. Por eso Pablo le dice, estos son obreros fraudulentos. Y no os maravilléis de estas cosas, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extraño si también sus ministros
sus ángeles caídos se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El ministro de justicia no es el ministro que ha puesto el presidente Pedro Sánchez, ¿eh? Este ministro de justicia no son aquellos que están en los juzgados, ¿eh? Los ministros de justicia, aquí tenemos uno y se llama Agustín. Este es un ministro de justicia. Los pastores que están en la iglesia, estos son los ministros de justicia, los que hablan de la justicia de Dios, el evangelio del Señor. ¿Estáis entendiendo bien este versículo? Satanás ha puesto ángeles caídos en púlpitos para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Y no os maravilléis, dice, porque él es un ángel de luz y se disfraza como un ángel de luz. Satanás nunca es tan malo como cuando viene con la Biblia debajo del brazo. Así que, doña Evita, costilla dura de roer, ¿Dios os ha dicho que no comeréis de todos los árboles? Una parte de verdad, una parte de mentira. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, se oyó una voz: este es mi Hijo amado. Se presenta Lucifer delante de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan. ¿Dónde quedó lo de amado? ¿Se le olvidó? ¿O lo distorsionó con el engaño? ¿Lo vemos? Con la Biblia es como se engaña, y sobre todo a los cristianos. Pero esto no es para que en el día del juicio, no, es que a mí me engañó, es que el pastor Daniel predicaba así, yo lo creí y me fui al infierno. No, es que a mí no engañó. No, porque la responsabilidad es de cada uno. Somos seres responsables delante de Dios. Los hombres somos hombres y nos podemos equivocar. Nadie es perfecto. El único que es perfecto se llama Jesucristo, y allí vamos todos. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, empezó a predicarles, y dice que ellos escudriñaban las Escrituras a ver si lo que decía el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, era verdad. Eso lo tenemos en Hechos de los Apóstoles. Esta es nuestra responsabilidad. Cuando escuchamos algo, checarlo, buscarlo, saber si es verdad. ¿Será verdad lo que ha dicho? ¿Lo dirá en la Biblia? ¿Se puede contrarrestar? ¿Hay otras citas bíblicas que acompañan esto? ¿O simplemente se lo ha sacado del bolsillo? Esta es la responsabilidad del cristiano. Esta es nuestra responsabilidad, que Dios nos lo pedirá en aquel día, como vamos a ver más adelante. Así que vemos que estos ángeles caídos están metidos dentro de la iglesia. Y estos ángeles caídos están enviando mensajes que se llaman doctrinas de demonios, para que no creamos la verdad y nos separemos de la verdad. No hay que decir nada de ninguna iglesia, pero yo no creo, y perdón lo que voy a decir aquí ahora, y no quiero ofender a nadie, yo no creo que uno pueda decir que haya un vómito que sea santo. Sin embargo, hay iglesias que lo profesan. La Biblia no me llama de ningún vómito santo. O una persona que pierda el control, la risa santa, y me estoy riendo y pierdo totalmente el control. Perdona, el fruto del Espíritu es la templanza, el dominio propio. No lo sé. Yo lo dejo ahí. Eso hay que buscarlo en la Biblia y entenderlo en la Biblia. A ver si es verdad que está en la Biblia. Y si en la Biblia no está, pues a lo mejor será una cosa de hombres. Y que no sea de demonios, y que no sea alguna doctrina de demonios, y nos separe de la verdad. Porque toda la intención del diablo es que la voluntad de Dios en nosotros no se cumpla.
separarnos del camino, llevarnos a otro lugar. Jesús lo dijo muy claro: si el padre de familia supiese cuándo iba a venir el ladrón, no dejaría minar su casa. La palabra minar significa aquella persona que va escarbando. Por ejemplo, aquí se va escarbando y se va haciendo un agujero. ¿Qué pasa al final cuando escarbas una casa? Que se derrumba. Si uno supiera cuándo va a pasar eso, no dejaría minar. Y minar es un proceso lento, pero continuo. En Hebreos... ¿No puedo hacer una pregunta? Sí. Es que he oído un término en algún grupo que habla de la teoterapia. Teo, De Dios. Terapia de Dios. ¿y eso qué es? No lo sé. No, yo nunca lo escuché. Pensaba que lo había escuchado. No lo he escuchado nunca. Pero, ¿tú habías escuchado alguna vez, Agustín? No. ¿Eh? Teoterapia, nunca lo había escuchado. Debe ser algo como cristomicina, dando por... Cristomicina también. Pues la Biblia es la cristomicina. Y la teoterapia es tener a Cristo en el corazón, la mejor terapia que hay. Porque tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos cura y el que nos sana. No necesitamos nada más. Acordaros que Colosenses dice: estamos completos en Cristo. No nos falta un riñón, ni nos falta un ojo, ni nos falta nada. Cuando nacemos en el cuerpo de Cristo, estamos completos. ¿Qué nos falta? Crecer. Sed llenos del Espíritu Santo, llenuras del Espíritu Santo. Venga para arriba con gloria y a luchar contra el pecado y a vencer. Que la victoria es nuestra. Segunda de Timoteo 3, 1, 5. Aquí nos habla de personas, escuchar bien, con malos frutos y muchos dones. Primera de Timoteo 3, 1, 5. Ay, es que tiene este don. Ay, es que tiene el otro don. Pero sus frutos no acompañan su vida. Y Jesús dijo que por sus dones los conoceréis. ¿Ah, no? No, ¿cómo dijo? Por sus frutos los conoceréis. Por la forma en que uno vive, por la forma que uno se comparte con los demás y trata a los demás. Con la lucha y la consagración de cada uno, así conocemos a los demás. No por cómo habla o por las manifestaciones de los dones que tengan. Porque la iglesia de Corinto era la iglesia que tenía todos los dones, pero eran los más carnales de todos. Estaban peleados entre ellos. Uno de sus feligreses estaba viviendo con la madrastra y teniendo relaciones sexuales. Y todos lo sabían y no pasaba nada. Pero de dones, todos los dones estaban con ellos. Pero eso no nos garantiza la entrada en el cielo. Eso no nos garantiza de que nosotros seremos tenidos en digno de escapar de las cosas que van a venir. Lo que sí que nos garantiza son los frutos, o el fruto del Espíritu en nuestra vida. El amor, la paz, el gozo, la templanza, y todos los frutos que hay, y todas las manifestaciones del fruto, perdón. En esta lectura de Timoteo hay una palabra, segunda de Timoteo, capítulo 3, perdona, me he equivocado, perdona Ángel, segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. También debéis saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra es muy curiosa, se llama jalepos en griego. Jalepos. Sale otra vez en la Biblia. En Mateo 8:28. ¿Lo pones? Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, ¿os acordáis de los Gadarenos? Vieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. ¿Os acordáis el endemoniado Gadareno? ¿Cuántos demonios tenía dentro? 6.000. Le preguntó el nombre y dijo que era una legión. Me llamo legión. 6.000 soldados del Imperio Romano. Era una legión. Y vinieron a su encuentro endemoniados que salían de los sepulcros. Feroces jalepos. La misma palabra.
¿Qué nos está diciendo Timoteo? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que en los postreros tiempos, los tiempos estarán dominados por los demonios. Y los demonios entrarán en la cabeza de los seres humanos y transformarán sus pensamientos. Y entrarán dentro de la iglesia y cambiarán la manera de ver las cosas. Eso es la apostasía. Hermanos, la única verdad se llama Biblia. La única verdad se llama Jesús. No sueños, no profecías, no palabras de los hermanos y de los pastores. La Biblia. La única verdad. Porque lo demás nos puede desviar del camino. La maldad, el segundo punto de la manifestación de cuándo seremos arrebatados en este mundo, es que la maldad será desatada por completo. Tiempo donde a un niño se le dice, es que tú eres una niña. Donde a una niña se le dice, no, no te lo creas, tú tienes que jugar al fútbol, tú eres un niño. Donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, Isaías 5:20. Donde el amor de muchos se enfriará por el engaño. Yo no quiero ir más a la iglesia. Hipócritas, falsos. Además, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Que si por aquí, que si por allá. Y la maldad del mundo. El amor de muchos se enfriará. Son las características de estos tiempos, no de otros, es ahora. Porque a lo bueno se le dice malo, siempre ha pasado en este mundo. Pero solo ahora las leyes te dicen que lo bueno es lo malo. Esto no había pasado nunca en el mundo. Esto nunca había pasado. Sea como fuera el imperio romano de malo, a lo bueno era bueno y lo malo era malo. Y se juzgaba por los hechos de los hombres. Pero ahora no. Ahora lo que tú conoces te dicen que es mentira. Ahora resulta que si tú le dices que eres un cristiano, resulta que eres un homófobo, una persona que está en contra del ser humano. Sin embargo, ni ellos entienden lo que significa la palabra homófobo. Homófobo es odio al hombre. Y eso es lo que tienen los homosexuales. Odio a su hombría. Ellos son los homófobos y no lo saben. Porque no conocen ni siquiera los términos que van gritando por la calle. Y muchos tienen carrera, ya han estudiado, ya han hecho de todo. Pero el global, la información, la maldad que está sobre este mundo, lo cubre todo. Y las mentes de las personas tienen un velo. Tú les hablas de la verdad y les hablas de Cristo y tienen un velo. No quiero, no les interesa. Hermano, ven a la iglesia, te interesa estar. No lo entienden, tienen un velo delante. Ahora, háblales del horóscopo. Tú sabes, yo soy Leo. Uy, ¿y qué? Bueno, yo tengo esta forma de ser porque las estrellas, y mañana, pues me ha dicho que podré comprar y podré vender. Y no, es de risa, pero la gente se lo cree. Y la gente se lo cree. Y tuve un sueño y tuve lo otro y la gente se lo cree. Y les hablas de Cristo y tienen un velo. ¿Cristo? Eso no es para mí. Eso no es para mí. La mentira y la confusión entrarán en la iglesia. Mateo 24:4. Mateo 24:4. Le preguntan a Jesús, Jesús, ¿cuándo será el tiempo del fin? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad, ¿a quién se lo está diciendo? A los apóstoles. ¿Quién son los apóstoles? Los fundadores de la iglesia. ¿A quién se lo está diciendo esto? A la iglesia, no al pueblo de Israel. Mirad que nadie, no dice engaña a los demás, sino os engaña. El engaño
está por todos los lugares. La confusión, la mentira, el velo de Satanás dominándolo todo. Cuanto más oscura es la noche, más tiene que brillar nuestra luz. Cuanto más oscura es la noche, más tiene que brillar la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuanto más oscura es la noche, más necesitamos conocer la voluntad de Dios para nosotros. Así es, porque el engaño es mucho. El tercer punto. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Cuando sea arrebatada la iglesia, surgirá el anticristo, como hemos leído en 2 de Tesalonicenses 7:8. Entonces, dice la palabra, entonces, la palabra tote en griego, que significa tiempo seguido. Primero ocurre esto, entonces ocurre aquello. No es que hay entre medio muchos acontecimientos, sino primero viene este micrófono, entonces viene el segundo micrófono. No hay nada entre medio. Es un paso delante del otro. Muchos dicen que el arrebatamiento es inmediato. Puede ser en cualquier momento. Amén, así es. Puede ser en cualquier momento. Pero el Señor ha dejado unas pautas para que entendamos y conozcamos los tiempos. No hace falta que yo os diga los tiempos ni las sazones, dijo el apóstol Pablo, porque vosotros mismos sabéis que el día del Señor vendrá así y así como ladrón en la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unas pautas que tenemos que conocer. ¿Qué es lo que estaba explicando Pablo en estas cartas a los tesalonicenses? Hay unas pautas. Nosotros no podemos ser engañados por el primero que salga por Facebook o por internet. ¡Ha venido el Señor! ¡Se han ido todos! ¡Ay! ¿Y me habré quedado? ¡Ay! ¿Y toda mi familia? No, tenemos que conocer los tiempos. La apostasía de la iglesia, la manifestación del hombre del pecado. A lo mejor no lo conoceremos, pero entenderemos que va a salir de ahí. Y para eso tenemos que conocer las profecías. Para eso tenemos que decir, ¿de dónde surgirá el anticristo? ¿De dónde surgirá? ¿Nos dice la Biblia de dónde va a surgir? ¿De dónde va a salir? Y nos tenemos que ir a Daniel, capítulo 7 y versículo 8. El anticristo surge del antiguo imperio romano, de la unión de 10 países. De uno de ellos surge el anticristo. Daniel capítulo 2, el sueño del rey Nabucodonosor. La cabeza de oro eres tú, Babilonia. El pecho de bronce, los medos, de plata, los medos y los persas. La barriga de bronce, lo que es el imperio griego. Y las piernas de hierro. ¿Por qué piernas? ¿Por qué piernas? Porque las piernas están separadas, que es lo que le pasó al imperio romano. Se separó después del imperio griego, se separó. Y después los pies, barro y hierro mezclado. 10 dedos, 5 de un lado y 5 del otro. 5 países de Oriente, 5 países de Occidente. Todavía no ha pasado eso en la tele, ¿verdad? Todavía no nos hemos enterado que Roma o Italia o los países de Europa se hayan unido con 5 países de Medio Oriente, de las 2 separaciones del Imperio Romano. Todavía no ha pasado eso. Todavía no puede aparecer el anticristo. Todavía al rapto aún tenemos tiempo de santificar nuestras vidas. ¿Lo entendemos? Es inmediato. ¿Por qué? Porque esto puede pasar en un momento. En un momento podemos decir, mira, las naciones se han puesto de acuerdo, porque el petróleo, porque la guerra, porque Rusia, porque lo que tú quieras, y se han puesto de acuerdo, ya estamos ahí. Ha llegado el día. Ya el arrebatamiento puede ser en cualquier momento, porque estamos conociendo los tiempos donde estamos. Amén. Que nadie os engañe, que nadie os tenga, os cambie la manera de pensar, que no vendrá sin que antes sea manifestado el hombre de pecado. Y este hombre de pecado hay algo que lo frena, que es la iglesia. Entonces se manifestará
el hombre de pecado. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces hay unos acontecimientos que la Biblia nos habla de estos tiempos o de los últimos tiempos para que sepamos claramente dónde estamos viviendo. Cuarto punto, como en los tiempos de Noé, nos dijo Jesús, que no entendieron las señales. Mateo 24:37. Vosotros sabéis que en los tiempos de Noé, la primera profecía que se nos dio de salvación fue en Génesis 5:21. De salvación, y no hablo de la venida de Cristo, sino de salvación de nuestros cuerpos, de nosotros. Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Esta es la primera promesa. Y tú me dirás, ¿y dónde está la promesa? La promesa está en Matusalén. La palabra Matusalén significa que cuando él muera, sucederá. La palabra es, cuando tú tiras un arco y la flecha sube, cuando baja y cuando toca el suelo, significa Matusalén. Esa es la palabra. El día que Matusalén murió, empezó el diluvio. Enoc fue traspuesto y llevado al cielo vivo. La promesa del arrebatamiento. Y Matusalén fue el juicio que vino contra esta tierra. ¿Y sabéis por qué vivió tantos años Matusalén? Porque sabéis, ¿no?, que Matusalén es el hombre que ha vivido tantos años. ¿Lo sabéis por qué? ¿No lo sabéis por qué? Porque él quería irse con el Señor también. Pero el Señor le dijo, no te puedes venir conmigo. Porque el día que tú mueras, vendrá el juicio sobre la tierra y serán todos destruidos. Y yo los quiero que se salven. Y ahí tengo a Noé que les predica. Y Matusalén vivió 700 años. ¿Ya me toca, Señor? No, todavía no te toca. Hay muchos que se pueden salvar. Noé tiene que fabricar el arca del arca. Y muchos pueden entrar y salvarse. Matusalén cumplió 900 años. Señor, ya me toca, Señor. No, Matusalén, que cuando tú mueras vendrá el juicio, Matusalén. Hay muchos que se pueden salvar. Y Matusalén compró 950 años. Ya era de los más viejitos del mundo. Señor, ahora sí, no, Matusalén. Todavía mi misericordia va un poco más allá. Y cumplió 967 años. Y entonces dijo Dios, la maldad de este mundo ha llegado al colmo, al límite, hasta que yo ya no puedo más y todo va a ser destruido. Matusalén, ven para casa y reúnete con los tuyos. Por eso Matusalén fue el que vivió más años. Así de clara es la Biblia. Así de claros son los estudios de la Biblia. Génesis capítulo 7 y versículo 10. Aún hubo una oportunidad más para el hombre. Y aquí tenemos el ejemplo del arrebatamiento en Génesis, en el arca de Noé. Y sucedió que al séptimo día de que cuando leáis esta lectura, sabréis que Noé y su familia entraron dentro del arca y todos los animales y estuvieron allí y no llovía. Un día, 2 días y no llovía. Y la gente fuera se reía y se burlaba. ¡Estáis locos! Si nunca ha llovido. 3 días, 4 días. Y al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra y Jehová cerró la puerta del arca. Ya no entra nadie. Ese es el símbolo del arrebatamiento. El Señor vendrá y se llevará a su iglesia al séptimo día.
o a los 7 años vendrá Jesucristo, su segunda venida, y se acabó. Quien no haya entrado, ya no entrará. Porque como dije ayer, el del burrito todavía está en la tierra. Pero cuando venga el caballo blanco, ahí se acabó. Él viene a juzgar. La misericordia de Dios es mucha. Por eso, es que hace tanto que se predica el arrebatamiento y el Señor no viene. Por la misericordia del Señor. Matusalén todavía no. Matusalén todavía no. Matusalén todavía no ha llegado tu hora. Es que Señor, ya puedes venir. Mira la maldad del mundo. No, iglesia, todavía no ha llegado la hora. Muchos se pueden salvar. Pero nos dice Daniel que cuando los transgresores llegaron al colmo, entonces aparecerá un hombre entendido en enigmas, el anticristo. Cuando la maldad llegue al colmo, a que Dios ya no puede decir, hasta aquí hemos llegado. ¿Sabéis por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra fue destruida porque aquella sociedad en completo, nadie podía salvarse, ni siquiera los niños. Cuando los ángeles llegaron delante de la casa de la puerta de Lot, dice que se presentó toda la ciudad, desde el más viejo hasta el más joven, para violar a esos ángeles y acostarse con ellos. Si Dios hubiera tenido misericordia y hubiera salvado a los mayores, ¿qué hubiera pasado con los niños? Pues que los niños crecerían igual, con el pecado dentro. Los tiempos de Noé. Un mundo dominado por los gigantes. Génesis capítulo 6 y versículo 5. Un mundo dominado por los ángeles caídos, queriendo cambiar la genética humana. ¿Cómo está pasando hoy en día? Y por último, la señal de la higuera. Mateo 24, 32, 35. Muy bien. La señal de la higuera, Mateo 24, 32 a 25. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué más? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosas? Las que nos ha explicado el Señor en todo el capítulo. Que vendrán guerras y vendrán rumores de guerras y todas estas cosas que el Señor nos explica y que de alguna manera estamos viendo en la tele o estamos viendo en las noticias. Pero la señal de la higuera. La higuera representa Israel en las Escrituras. Cuando la higuera reverdezca, cuando la higuera brote, ¿nacerá una nación en un día? Nos dice Isaías. El 14 de mayo de 1948 nació una nación, la nación de Israel. Y ahí, ahora que ya son nación, es cuando las profecías sobre Israel se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque vendrá el reino del norte, los magogitas, con un líder llamado Gog, a luchar contra la nación de Israel. Antes no podía luchar porque no eran nación. Y cuando el anticristo se manifieste, se sentará en el templo de Dios de una nación, un templo que no está reconstruido todavía, pero es de una nación. Entonces las profecías sobre Israel han vuelto a activarse desde el 14 de mayo de 1948. Jesús dijo, y volvemos otra vez a leer, Ángel, ahí en Lucas, ahí en Mateo, Jesús dijo que
de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea que desde el 14 de mayo se supone, se entiende que una generación es el que va a ver todos los acontecimientos. En la Biblia nos dice que una generación son 80 años, así lo dice el Salmo 90:10. Dios mismo en Génesis 15 nos dice que una generación son 100 años. 4 generaciones estaréis en Egipto y a la 4ª generación saldréis 400 años. Entonces, tenemos aquí las señales que hemos visto: la apostasía de la Iglesia, la maldad del mundo, la señal de la higuera. Hay 5 señales muy claras sobre cuándo será el pueblo de Dios arrebatado de esta higuera. No, el Señor no quiere que estemos en ignorancia, que no sepamos los tiempos ni las sazonas. Él quiere que sepamos para que su pueblo se santifique. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero ¿por qué ocurrirá el arrebatamiento? ¿Por qué va a ocurrir? ¿Por qué millones de personas van a desaparecer de este mundo? La respuesta la tenemos en Daniel 9, capítulo 24, del versículo 24 al 27. Y vamos a leer solo el último versículo, el 27. Daniel 9, 27. Está hablando de la profecía de las 70 semanas. Empieza la profecía diciendo: 70 semanas están estipuladas para ti, para tu pueblo y tu santa ciudad, no para la Iglesia. Para tu pueblo, le dice a Daniel. Y si todavía tuviéramos duda de decir, bueno, a lo mejor se refiere también a la Iglesia, no, para tu pueblo y tu santa ciudad, la santa ciudad de Jerusalén. 70 semanas están destinadas hasta el fin de los tiempos. Se han cumplido 69 semanas hasta la muerte del Señor Jesucristo. Luego ha habido un lapsus de tiempo donde una semana se ha pospuesto, que es la semana de la gran tribulación, de la tribulación. Son 7 años. Y dice así esta semana: y por otra semana el príncipe, o sea el anticristo, confirmará con muchos un pacto. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, o sea, hasta la destrucción del diablo y hasta la destrucción del anticristo. 7 años de tribulación, partido en 2 tiempos. 3 años y medio, donde dirán: ¡ay, paz y seguridad! ¡Qué bueno! ¡Por fin alguien nos da paz! Dirá el pueblo de Israel: ¡por fin volvemos a construir el templo! ¡Por fin estamos todos contentos y todos vuelven a Jerusalén, los que están por todo el mundo! Destrucción repentina. La segunda parte del versículo de Tesalonicenses, ahí está. Y a la mitad de la semana empieza la grande tribulación. ¿Por qué seremos arrebatados? Porque Dios tiene que tratar con Israel. La Iglesia ha hecho su función en la tierra. Ya la plenitud casi de los judíos, de los gentiles, casi ha entrado. Ya todos los que tenían que pertenecer a la Iglesia ya están ahí. Ahora Dios tiene que continuar con el pueblo de Israel. La ira de Dios será desatada en el mundo y nosotros no estamos puestos para la ira. Primera de Tesalonicenses 5:9. Por eso nosotros no podemos pasar la tribulación, porque nosotros no estamos puestos para la ira. Primera de Tesalonicenses 5:9. Este versículo es importante que lo leamos. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estaremos en la gran tribulación ni en la tribulación, porque es la ira de Dios derramada
sobre su pueblo. Aquellos que dijeron, crucifícale y que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Ellos se maldijeron. Jesús tiene que cumplir su palabra, la palabra que ellos dijeron. Su sangre, tranquilo que mi sangre caerá. Segundo punto, ¿por qué nosotros no estaremos? ¿Por qué ocurrirá? Por esa maldición que acabo de decir. Porque ellos necesitan reconciliarse con Jesucristo. Ellos, el pueblo de Israel, lo necesitan. Zacarías capítulo 12 y versículo 10. Zacarías 12 y versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a quién traspasaron. ¿Quién lo traspasaron? ¿Fuimos nosotros los que lo traspasamos? ¿O fueron ellos? Fueron ellos. Y mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ellos necesitan reconciliarse con Dios y se van a reconciliar con Dios en el momento en que Dios lo tenga estipulado. La iglesia tiene muchas cosas que hacer en el cielo, mientras aquí en la tierra están pasando 7 años de tribulación. ¿Sabéis lo que haremos en el cielo? ¿Os lo imagináis lo que haremos en el cielo? ¿Os lo pensáis un momento lo que haremos en el cielo? Segunda de Corintios, ponlo, 5:10. Se llama Beema, en griego. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el Beema de Cristo, el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La pregunta que se han hecho muchos es, ¿el tribunal de Cristo se está refiriendo al juicio final? ¿Se está refiriendo a un juicio que vamos a pasar los cristianos? Si nosotros ya hemos sido juzgados en la cruz, nosotros hemos sido juzgados en la cruz. Nuestros pecados han sido juzgados en la cruz. Nuestra culpa, el culpable fue Jesucristo. Él pagó nuestra culpa. De nosotros teníamos que morir y no morimos. Murió Cristo en nuestro lugar. ¿Y qué dicen las leyes? Que cuando uno ha sido juzgado por una causa, no puede volver a ser juzgado por la misma causa, porque ya ha sido juzgado. Si nuestros pecados ya han sido juzgados y perdonados, no podemos volver a ser juzgados y perdonados. Entonces aquí, Beema, tribunal, se está refiriendo. Beema es un púlpito, una palestra, como si dijéramos, un sitio elevado donde uno se ponía de pie y, por ejemplo, en el Imperio Romano explicaba a todos lo que hacía saber, como si fueran los bandos de los pueblos. Se hace saber por orden del señor alcalde, y ese que gritaba se ponía en un sitio elevado, el Beema. El Beema es comparado con cuando los Juegos Olímpicos les daban los premios a los que iban a correr y a los que hacían al podium, a los 3 podium, el primero, el segundo y el tercero. Eso es un Beema. Entonces aquí nos está hablando de que hay unos podiums para los cristianos en que vamos a recibir una recompensa. Pero cuidado, aquí no está hablando de fe. Aquí está hablando de que seremos juzgados cada uno según lo que haya hecho mientras en el cuerpo. Y no está hablando de un juicio malo, sino de lo que hemos hecho en el cuerpo después de nuestra conversión. Amén. Filipenses 1:6 se le llama también en la iglesia el día de Jesucristo. El día de Jesucristo se refiere a este día del juicio, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy mi Padre está en el cielo siendo perfeccionado hasta ese día.
aún en el cielo, seremos perfeccionados hasta ese día. No solo en la tierra, allá también. No solo aquí, allá también. Es un continuo. Esto es un proceso que es paulatino hasta que lleguemos al tribunal de Cristo. Y entonces allí, como una pantalla grande, mira, ¿ves? Águeda le dio un vasito de agua a un pobrecito. Madeline ayudó a un niño que no podía hacer lo otro. Isidro, Nelly, cada uno de nosotros haremos. Entonces saldrá como una pantalla de las cosas que hemos hecho. Y ahí cada uno recibirá unas coronas. Porque la Biblia nos habla de 7 coronas que serán recibidas en ese tribunal de Cristo. No todos recibirán coronas. Muchos han dicho, hombre, es que recibir una corona, no sé si realmente puede ser así. Pero yo hago una pregunta. ¿Vosotros creéis, hermanos, que nosotros estamos en la misma posición que nuestros hermanos que dieron su vida delante de los leones? ¿Nosotros nos podemos considerar igual que ellos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que ellos tienen un sitio de privilegio más que nosotros? Y los que están muriendo en Irán, que les cortan la cabeza por ser cristianos, ¿tú no crees que ellos son más que nosotros? ¿Verdad que sí? Delante del Señor. Bienaventurado cuando os persigan. Nosotros no estamos siendo perseguidos todavía. ¿Cuántos de nuestros hermanos están muriendo a causa de esto? Y estos, obligatoriamente, en las bodas del Cordero, cuando estemos en la gran fiesta, tienen que estar delante. Yo no puedo estar delante de ellos. Ellos han entregado su vida por Cristo, lo han demostrado públicamente, han sufrido. Como nos dice Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe han sufrido muchísimo. Isaías fue aserrado por seguir la verdad, por predicar la verdad. Yo no me puedo comparar con Isaías, y él no estará en este juicio, porque este es para la iglesia. Pero hablamos de la comparación. Nosotros no nos podemos comparar. Entonces, sí que habrá unas coronas, sí que habrán unas recompensas. Pero todos seremos recompensados. Ahora, es importante por eso nuestra vida en la tierra, cómo vivimos. ¿Somos salvos por fe? Sí, pero nuestras obras tienen que acompañar nuestra fe. Mirad, 7 coronas. La primera, la corona incorruptible, que es la de la lucha contra el pecado. Eso lo tenemos en los libros, apuntado. Primera de Corintios 9, 24, 25. La segunda corona, la corona de gozo. ¿Está ahí en la lista, puede ser? ¿Te sale ahí la foto de las coronas? ¿Puede ser? ¿Está ahí? No sale, vale. La corona de gozo por las almas ganadas. La corona de justicia, el que anhela la venida del Señor Jesucristo. La corona incorruptible de gloria, la que se da a los pastores. Esta no hace falta que yo haga nada, esta es para los pastores. No, en tu casa tú eres el pastor de tu casa, esto es para todos. En tu casa tú eres el pastor de tu casa, esto es para todos. La corona de la vida a los mártires, ellos recibirán esta corona, la corona de la vida. Proverbios, Apocalipsis 2, capítulo 10. La corona de sabiduría a los prudentes, Proverbios capítulo 14 y 18, y la corona de victoria a los que confían en Dios. Así que, ¿verdad que es interesante? ¿Verdad que es importante vivir bien en esta vida? Para ver qué el Señor tiene preparado para nosotros en este tribunal y no avergonzarnos cuando nos presentemos delante de Él. Como muchos dicen, no, es que yo quiero ser el último, aunque sea el último entraré. Sí, serás el último y entrarás, pero serás avergonzado, porque el Señor te dirá, ¿cuántas oportunidades te di para hacer buenas obras y no hiciste ninguna? Porque nosotros, dice Efesios capítulo 1, que estamos hechos para buenas obras. Somos salvos para buenas obras.
y tenemos que hacer esas obras. En este juicio se entregarán coronas, pero la segunda cosa que se entregará es tan importante como las coronas: los tronos. Se entrenarán tronos de dos tipos, para gobernar y para juzgar. Apocalipsis 24, tronos para gobernar naciones. Porque cuando vengamos con Cristo en su segunda venida, esta tierra todavía habrán naciones que habrán sobrevivido del Armagedón y de la gran guerra, y estas naciones necesitan gobernadores, y Cristo es el que gobernará en Israel, en Jerusalén, pero nosotros seremos, como si dijéramos, sus alcaldes o sus gobernadores o sus presidentes en cada país. Depende cada uno lo que el Señor le dé, por lo que Él se ha ganado también. Unos pues gobernarán en Roquetas, otros en Tortosa, otros en Perú, otros en Cuba, otros en la ciudad de cada uno. Habrán gobernadores que serán los hijos, los que hemos venido con el Señor. El segundo tipo de tronos es tronos para juzgar. Daniel 7:9. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 6:2? ¿Que no sabéis, hermanos, que vosotros, vamos a ver, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Esto representa un trono para juzgar. Y el versículo 3, el siguiente: ¿o no sabéis que hemos de juzgar? ¿A quién? Nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles, a aquellos que se les dio facultad para juzgar. Entonces, mientras estamos en el cielo, estamos en el tribunal de Cristo, recibiendo cada uno según lo que ha hecho en la tierra. Y después de este tribunal, todos a la fiesta, a la gran fiesta, a las bodas del Cordero. Amén. Y allí celebraremos las bodas del Cordero, la fiesta en los cielos. Apocalipsis 19, 6 y 7. Se le celebrará con una gran comida. Mateo 22, del 1 al 14. La novia estará vestida sin mancha ni arruga. Sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Sin santidad nadie llegará al cielo, a la presencia del Señor. Con vestiduras blancas, que son lavadas con la sangre del Cordero. Apocalipsis 22 y versículo 14. El vestido de lino fino de la novia son las acciones de los justos. Apocalipsis 19, 8. Somos salvos por fe, no paro de repetirlo, pero nuestras acciones tienen que acompañar esa fe. No existe un cristiano que diga: yo tengo mucha fe, pero yo el domingo no quiero ir a la iglesia. Ese no es un cristiano. Ese se cree cristiano y se cree que va a estar en las bodas del Cordero. Y en aquel día el Señor le dirá: no te conozco. ¿Nunca te interesó aprender de mí? ¿Nunca te interesó reunirte con tus hermanos? ¿Nunca demostraste tu amor reuniéndote con tus hermanos? Tú te decías cristiano y te lo creías en tu cabeza, pero eso se llama una enfermedad. Y la enfermedad se llama anorexia. Cuando un anoréxico se mira en un espejo, ve una visión que no es verdad. Un anoréxico puede ser una persona muy delgada que cuando se ve en el espejo se ve gordo. Se ve una persona totalmente distorsionada de la verdad. Y hay una anorexia espiritual. Este que se cree que es cristiano y cuando se ve, mira en el espejo: yo soy cristiano, tengo mucha fe, yo creo en el Señor Jesucristo, pero su vida no tiene nada que ver con la que se refleja en el espejo. Por eso nuestra vida tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Ya hemos visto lo que va a pasar en el cielo. Por último, ¿qué va a pasar en la tierra? Mientras nosotros estemos en el cielo, Sofonías 1:15, el día de Jehová. Daniel 9:27, la semana 70 de Daniel que hemos visto, 7 años de tribulación.
Apocalipsis 12:7, la invasión de los ángeles. Hoy en los cielos hay una guerra. Miguel y sus ángeles están luchando contra el dragón y sus ángeles. Y el dragón está perdiendo. Apocalipsis 12, versículo 9. Y estos ángeles son tirados vivos a la tierra. Por eso la tierra cada día está más contaminada. Hay más maldad. Porque cada vez las huestes espirituales de maldad son superiores, van cayendo más. Hasta que llegará un momento que el mismo Satanás será tirado en esta tierra. Apocalipsis 12:2. Y entonces este mundo va a ver lo que es el sufrimiento. ¡Ay de los moradores de la tierra! ¡Ay de los moradores del mar! Porque Satanás ha venido y sabe que le queda poco tiempo. Preparaos, que la promesa que le dio Dios, la maldición, polvo comerás todos los días de tu vida. En esos últimos tiempos el polvo va a ser su comida preferida más que nunca, porque devorará a todos los seres humanos. ¡Ay de los moradores de la tierra! ¿Qué diferencia hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? ¿Hay alguna diferencia? Mira, Primera de Tesalonicenses, Ángel, 5:4. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. La segunda venida de Cristo no puede ser el arrebatamiento, porque la segunda venida de Cristo viene con muchas señales. Sabemos que desde el día que el anticristo se presente, quedan 7 años. Y al final de los 7 años llega Cristo. Entonces no nos cogería como un ladrón. Nosotros sabemos exactamente cuándo vendrá Cristo. Sin embargo, que Él nos sorprenda como un ladrón significa que es el arrebatamiento. No sabemos el día ni la hora concreta. En cualquier momento. Sabiendo un poco los tiempos y conociendo dentro del tiempo. Pero no sabemos el día ni la hora concreta en que el Señor vendrá y nos llevará como un ladrón. Después, las señales. Dice Mateo 24:36 que el cielo se oscurecerá, o sea, el sol será oscurecido por completo, la luna se convertirá de sangre, se convertirá roja. No es un eclipse, es un efecto global en todo el mundo. Por ejemplo, ahora hubo el eclipse y se vio en Estados Unidos, en México, en varios sitios, se oscureció, pero aquí nosotros no vimos nada. Nosotros vimos el sol normal y corriente. Pero cuando venga Cristo es un milagro. El sol es a todo, en todo el hemisferio donde esté emitiendo el sol será oscuro. Y en el otro hemisferio, que es de noche, la luna se convertirá roja y de sangre. Eso es la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento no pasa eso. En un momento seremos arrebatados. Es totalmente diferente. Y nuestro encuentro con Cristo también será diferente. Primera de Tesalonicenses 4:17. Y recibiremos al Señor en el aire. Sin embargo, la segunda venida de Cristo nos dice Zacarías 14:4 que Él pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá por medio. Entonces vemos que el arrebatamiento, nosotros tenemos el encuentro con Cristo en el aire, y la segunda venida, Cristo viene a la tierra. Son dos eventos diferentes. Y la venida de Cristo, el arrebatamiento y la venida del Señor es por nosotros exclusivamente. Solo viene por la iglesia. Por eso es la trompeta y el voz de mando. ¡Turú, turú! Te escucharemos. Chicos, venid para arriba. Y nosotros seremos primero los muertos en Cristo. En Cristo. Por eso desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. En Cristo. Y por eso la voz de mando. Chicos, venid para arriba. Y todos iremos para arriba con el Señor.
En la segunda venida no pasa eso. El Señor viene con nosotros en caballos blancos, con todos los santos, como nos dice Apocalipsis 19:14, Zacarías 14:5 y Daniel 7:18. Mira si está claro. No tiene nada que ver el arrebatamiento con la segunda venida. Las distinciones están muy claras. Una pregunta. El arrebatamiento no viene Jesús. Sí, pero se queda en el cielo, no viene a la tierra. Nadie lo ve. Nadie lo ve. Nosotros lo veremos cuando seamos arrebatados. Vienen las nubes, se queda ahí. En la segunda venida todo ojo lo verá. Pues ya sería la tercera. No. La segunda viene a vernos nosotros. No, esa no es venida. Venida es a la tierra, a reinar. Dice en Hechos de los Apóstoles que los apóstoles le preguntaron: ¿cuándo instaurarás el reino en la tierra? Dijo: eso no es una potestad que está sobre mis manos, sino sobre el Padre. Esa es la segunda venida, instaurar el reino en la tierra. El arrebatamiento no es ninguna venida, es que nos viene a buscar, no es que viene a la tierra. La primera vez estuvo 33 años en la tierra, 3 años predicando. La segunda vez estará 1000 años gobernando. ¿Me entiendes, Isidro? Ahora, la pregunta más dura de contestar. ¿Te vas a ir en el arrebatamiento tú y yo? ¿O quién se va? ¿O quién se queda? Mateo 25 del 1 al 13, Mateo 24 del 40 al 42, Primera de Corintios del 3, versículos del 10 al 15, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Imaginaros si os he puesto citas. Imaginaros si os he puesto citas. Y todas ellas, ¿sabes lo que dicen? Que la mitad se quedan y la mitad se van. De los que estamos aquí, la mitad nos quedamos. De los que están en Zaragoza, de los que están en Barcelona, de los que están en las iglesias, la mitad se queda. No lo digo yo. 2 están en el campo, 1 es tomado. 2 están en el lecho de la cama, 1 es tomado. 2 están trabajando, moliendo, 1 es tomado. 10 vírgenes están esperando a Cristo, 5 se van. Yo no lo digo yo, lo siento, hermanos. Lo dice la Biblia. La apostasía hará mucho daño. Está haciendo mucho daño. ¿Sabéis cuál es el primer juicio contra esta tierra? El arrebatamiento de la iglesia. Pon Ángel, pon Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo que el juicio comience. ¿Por dónde? Ahora ya estamos en el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento. ¿Quién es la casa de Dios? Si primero comienza por, ¿qué dice? Nosotros, dice el apóstol. Está hablando de nosotros, de la iglesia. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Imaginaros lo que... Pero el juicio viene por nosotros. La mitad se van, la mitad se quedan. Hebreos 12:14, Primera de Pedro 1:15. El que no viva en santidad no se va a ir con el Señor. Aquí no se vale yo creo, yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y no estoy diciendo que se pierda la salvación. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en el arrebatamiento no se van los que no han vivido conforme se tienen que ir. No estarán presentes en las bodas del Cordero. No estarán en el tribunal de Cristo. Se quedarán y tendrán que pasar unos años de tribulación. Pero si uno realmente era salvo, Dios lo purificará. Y llegará un momento, esto hablaremos en las próximas conferencias, en que lo voy a explicar por si alguno no vuelve. Lo voy a explicar para que lo entendáis. Un segundo, para que lo entendáis. Vosotros sabéis la marca del 666, ¿verdad?
La marca del 666 va acompañada con una guillotina al lado. Y la pregunta que te va a hacer que va a hacer el falso profeta es: ¿vas a adorar a la bestia o te cortamos la cabeza? Los decapitados en Cristo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. ¿Quién son esta multitud?, dijo Juan en el capítulo 7, en el capítulo 9, perdón. Y Juan contó 144.000 judíos. Contó un ejército de 200 millones de chinos. Pero esta multitud, como la arena del mar, que viene de toda tribu, lengua, nación, de todas las naciones, no la pudo contar. Imaginaros la sangre que va a correr durante la tribulación, hermano. O te santificas aquí, o te santificarás después. Pero Dios al que ama, castiga. Dios al que ama se lo lleva, pero tiene que sufrir. O llevas una vida recta ahora y te vas en el arrebatamiento, o llevarás una vida recta después y te cortarás la cabeza, pero te irás con Cristo. Leerlo bien, lo he dejado todo escrito. Esto es lo que hago. Esta es la realidad de la iglesia. ¿Cómo garantizo mi partida con el Señor? Lucas 21, 36. Ponlo por favor, Ángel. Lucas 21, 36. Hay muchos versículos más que he puesto en el libro, pero con este vamos a acabar en la mañana de hoy. Lucas 21, 36. Velad, como dice el pastor Agustín, esta noche tenemos vigilia. Velad y orad para estar listos, para estar preparados en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos. Ser tenido por digno de escapar. ¿De qué tenemos que escapar? De todas las cosas que van a venir. Y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Velad y orad. Esa es nuestra postura. ¿Quieres salir y decir yo no me quiero quedar? Vela y ora. Lleva una vida correcta. Lleva una vida como el Señor quiere. Perdona a los que te hacen daño. Haz bien a los que te hacen mal. Y todas las demás cosas que el Señor nos dice en su palabra de eso. Por eso os digo, hermanos, estamos en tiempos feroces, jalepos, peligrosos. Y esto es nuestro libro. Este es nuestro manual. Esto es lo que, si estamos ahí, como dice mi mujer, arreguindados, sí que no me sale esa palabra, arreguindados, ahí, cuando subamos al cielo la tendremos ahí cogida. Ahí yo me voy con mi Biblia. Porque mi Biblia va conmigo, porque está en mi corazón. Y no solo la leo, la creo. Yo no creo lo que dice el pastor, yo creo lo que dice mi Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia. Amén. Yo creo lo que dice la Biblia. Amén.